Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo, gracias por el esfuerzo de venir a la iglesia y congregarse. Amén. Así que, bueno, pues ¿qué les parece si para comenzar levantamos nuestras Biblias y hacemos nuestra declaración de fe? Ahí donde estás, si traes tu celular, tu tablet, donde sea que traigas tu Biblia, puedes levantarlo y decir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, los pequeños, los niños pueden salir a sus clases, si es que aún hay alguno por aquí, junto con sus maestros. Hoy quiero hablarles acerca de ser libres de las obras muertas. ¿Sí? Libérate de las obras muertas. Me he dado cuenta que entre más pasa el tiempo, entre más vamos creciendo, entre más edad en esta tierra vamos adquiriendo, tomamos más en serio nuestro tiempo. ¿Cierto o no? Entre más grandes nos vamos haciendo, me he dado cuenta que más importancia le damos a nuestro tiempo. Cada vez queremos perder menos el tiempo, cada vez queremos aprovechar más el tiempo. Cuando somos jóvenes, muchas veces no le damos esa importancia al tiempo, ¿no? Podríamos decir en cierta parte que hasta malgastamos nuestro tiempo en diferentes cosas, ¿sí? Pero entre más vamos creciendo, entre más grandes vamos siendo, nos damos cuenta o le vamos dando la prioridad al tiempo. No nos gusta perder el tiempo, nos gusta enfocarnos en las cosas importantes, ¿sí? Así que cada uno de nosotros tenemos esa elección en nuestro tiempo. Tenemos la elección de desperdiciarlo o invertirlo de manera correcta, ¿sí? Cada uno de nosotros elegimos. Lo malo es que muchas veces no somos conscientes de eso y malgastamos nuestro tiempo, lo desperdiciamos en muchas cosas. La idea es que hoy puedas invertir bien tu tiempo, ¿sí? La idea es que hoy salgas con una nueva perspectiva acerca de lo que es realmente importante, acerca de que dejes de perder el tiempo. El título del mensaje del día de hoy es: libérate de las obras muertas, porque las obras muertas está muy relacionado a perder el tiempo, a malgastar nuestro tiempo. La Biblia le llama obras muertas precisamente a eso, a malgastar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque malgastamos nuestro tiempo haciendo cosas o tratando de hacer cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Perdemos nuestro tiempo intentando hacer que las cosas cambien, intentando lograr ciertas cosas, cambiar ciertas actitudes, cambiar ciertos malos hábitos por medio de nuestro propio esfuerzo. La Biblia le llama a eso obras muertas. Y cuando vives intentando hacer eso, entonces estás malgastando tu tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ningún beneficio ahí, no hay ningún resultado. La Biblia se refiere a malgastar tu tiempo precisamente a eso, a vivir por medio de tus obras, de tu propio esfuerzo. ¿Qué son las obras muertas? Básicamente podríamos resumirlo, que es gastar nuestra energía tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer, ¿sí? Vivir gastando tu energía tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos cierta energía para cada día. ¿Te has dado cuenta que cada uno de nosotros tenemos una energía limitada? Y es importante descansar para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestra energía. La Biblia dice que los que creen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque la energía, las fuerzas se nos acaban conforme vamos viviendo, conforme van pasando nuestros días, conforme vamos enfrentando diferentes situaciones, diferentes circunstancias. La energía se nos empieza a acabar, ¿sí? Y necesitamos el descanso, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Ahora que soy padre,
Recientemente me he dado cuenta lo importante que es renovar las fuerzas, lo importante que es descansar, ¿sí? Porque muchas veces es pesado, las desveladas, estar al pendiente, no dormir bien. Y es importante el descanso, renovar nuestras energías. ¿Por qué? Porque si no tiendes a desesperarte, tiendes a andar de mal humor, etcétera, etcétera. Así que las obras muertas son gastar nuestra energía tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Para ponerte un ejemplo, déjame hablarte acerca de Abraham y Sara. ¿Sí? Abraham y Sara fueron víctimas de las obras muertas. Estas obras muertas, para que no se malentienda, también se conoce o también se les llama en la Biblia como obras de la carne, ¿sí? Obras de tu propio esfuerzo. Hacer las cosas como tú crees que son correctas, como tú te imaginas, como tú piensas o como tú sientes, como tú lo presientes, ¿sí? Basado en tus emociones o basado en tus circunstancias, basado en lo que sientes, basado en lo que tú te imaginas. Es lo que la Biblia le llama obras muertas o obras de la carne. ¿Por qué? Porque son un fruto de tu esfuerzo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu es totalmente lo contrario a las obras de la carne o las obras muertas. Las obras del Espíritu son todas aquellas acciones, todas aquellas decisiones que haces guiadas por el Espíritu de Dios. Son todas aquellas decisiones que antes de hacerlas, primero consultas a Dios, ¿sí? Primero tomas en cuenta a Dios, a su palabra, y después las ejecutas, ¿sí? Así que Abraham y Sara habían recibido una promesa de parte de Dios. Todos aquí, cada uno de nosotros, hemos recibido promesas de parte de Dios. Tenemos promesas a nuestra disposición que vienen de Dios. Palabras firmes que Dios nos ha prometido. La Biblia está llena de promesas. Yo sé que tú eres consciente de eso. De la misma manera, Abraham y Sara recibieron una promesa, ¿sí? La promesa de su primogénito, la promesa de un hijo, ¿sí? En este caso, el hijo que conocemos como Isaac. Dios les hizo la promesa de que tendrían un hijo, pero las cosas no eran tan sencillas como parecían, ¿sí? Abraham era ya viejo de edad, tenía como 100 años. Sara ya se le había pasado el tiempo de poder tener hijos, su matriz era estéril, prácticamente era imposible que tuvieran hijos naturalmente, médicamente, biológicamente, era imposible que ellos pudieran tener hijos, pero Dios les había hecho esta promesa. Así que lo que ellos tenían que hacer era confiar, era creer. ¿Por qué? Porque para liberarte de las obras muertas y para que se active el favor de Dios en nuestras vidas, es importante el creer. Todo comienza con la fe. La semana antepasada te hablaba acerca de cómo la fe traía buenos tiempos para cada uno de nosotros, cómo la fe traía buenos tiempos a nuestras vidas, ¿sí? La importancia que era la visión, bueno, primeramente cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Renovar nuestra mente. Después te hablaba de nuestra visión, te hablaba de la determinación y te hablaba acerca de la perseverancia, cómo todos estos juntos activan tu fe que puede recibir o hacer realidad las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que lo que Abraham y Sara tenían que hacer era creer, ¿sí? Creer lo que Dios les estaba diciendo. Para esto, como te decía, la fe, un punto importante es la paciencia, ¿sí? Pero Abraham y Sara se impacientaron. Veían que el tiempo pasaba, que los días pasaban y nada sucedía. No veían al hijo, ¿sí? Sara no quedaba embarazada. Así que ellos tuvieron una brillante idea, ¿sí? Una gran idea. Se les encendió el foco en la cabeza. ¿Y qué dijeron? Sara le dijo a Abraham, le propuso a Abraham: ¿por qué no te acuestas con mi sierva, ¿sí? Con mi sierva Agar, que ella sí puede tener hijos? ¿Por qué no tienen relaciones? Y cuando ella quede embarazada, entonces el hijo que ella tenga lo tomaré como mi hijo. Prácticamente le estaban diciendo que le iban a ayudar a Dios. Es a lo que me refiero como obras muertas, ¿sí? Sara tuvo una brillante idea,
muchos de nosotros podemos tener brillantes ideas, pero tal vez no es el camino correcto que debemos de seguir, ¿sí? Podemos tener la certeza de que esa es la mejor manera de hacer las cosas, pero quizás no es la manera de Dios. Sí, podemos sentir en nuestro interior, podemos presentir que esa es la decisión que tengo que tomar, que esa es la manera correcta de hacer las cosas, pero si no tomamos en cuenta a Dios, quizás podríamos estar equivocados y terminar en un lugar completamente diferente. Eso fue lo que pasó con Abraham y Sara. Se impacientaron, así que decidieron tomar el caso en sus propias manos. Sara le propuso a Abraham un plan, ¿sí?, para obtener el hijo que Dios les había prometido. Pero Dios le dijo que ese no era el hijo que les había prometido, que Él les daría el hijo que Él les había prometido, ¿sí? Después podemos ver las consecuencias de lo que pasó, pero bueno, finalmente, para no hacerte la historia larga, Abraham y Sara se mantuvieron creyendo, ¿sí? Sí, se equivocaron, cometieron un error, como todos nosotros lo podemos hacer. La clave está en perseverar, ¿sí? Que te hablaba que también era otra de los puntos claves de la fe, la perseverancia, ¿sí? La paciencia, la determinación. Decidieron perseverar y finalmente llegó el hijo prometido. Esta vez no era un fruto de su esfuerzo, sino era un fruto del poder de Dios, era un fruto del Espíritu, era una obra del Espíritu. Y es por medio del Espíritu que Dios quiere que vivamos, quiere que nos liberemos de la tentación de vivir por medio de nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque la carne le gusta hacer, ¿sí? A nuestra carne, a nosotros nos gusta hacer, nos gusta ganarnos las cosas, nos gusta intentarlo, ¿sí? Nos gusta hacer como pensamos, como creemos. Pero para poder recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, lo principal es creer en su palabra, dejarnos guiar por su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, entonces estaremos perdiendo nuestro tiempo. Entonces no veremos cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas, que hay muchas cosas, pero principalmente una de las cosas en las que solemos perder nuestro tiempo es tratando de cambiar a las personas, ¿sí? Tratando de cambiar a las personas, principalmente tratando de cambiar a tu pareja, a tu cónyuge. Perdemos demasiado tiempo, demasiada energía, ¿sí? Perdemos demasiadas cosas cuando intentamos cambiar a la otra persona, cuando intentas cambiar a tu pareja, a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser controlado o que le obliguen a hacer las cosas. A nadie le gusta, ¿sí? A nadie le parece que le quieran controlar, a nadie le parece que le quieren obligar a hacer de cierta manera, ¿sí? Así que es una pérdida de tiempo intentar hacer cambiar a la otra persona. ¿Por qué? Porque a no ser que el corazón cambie, no va a producir ningún buen fruto, ¿sí? A no ser que el corazón cambie, entonces no verás ningún fruto. Y el único que puede cambiar el corazón de las personas es Jesús, ¿sí? El único que puede cambiar el corazón de las personas es Él, no nosotros, ¿sí? Entonces, si el único que puede cambiar el corazón de las personas es Jesús, entonces es una pérdida de tiempo el que yo trate de hacer cambiar a mi cónyuge, a mi pareja. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando intentas cambiar a la otra persona? Cuando intentas obligarla a hacer lo que tú quieres, a que se comporte como tú piensas que es lo mejor. Pasa que hay un distanciamiento, ¿sí? Hay un mensaje oculto donde le estás diciendo: no te acepto como tú eres, no te amo tal como eres. Si quieres que te ame, tienes que cambiar. Si quieres que te acepte, tienes que hacer las cosas como a mí me gustan. Y eso, lejos de traer unidad, realmente lo que trae es separación, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los mayores problemas, es uno de los mayores conflictos a la hora de tener relaciones, el intentar cambiar a la otra persona. ¿Por qué?
Porque todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes. Y al momento o el problema cuando tratamos de cambiar a la otra persona es el que yo quiero que seas como yo soy, ¿sí? Yo quiero que tú te comportes como a mí me parece. Yo quiero que tú seas como yo soy. Lo peor es que muchas veces ni a nosotros mismos nos gusta el cómo somos, ni nosotros mismos estamos contentos con lo que somos. Y además intentamos hacer que la otra persona se comporte como yo soy, pero a mí no me gusta como yo soy. Por lo tanto, termina siendo más complicada, más pesada, termina siendo mayor la pérdida de tiempo, la pérdida de energía, mayor el dolor, ¿sí? Cuando intentamos hacer cambiar a la otra persona. Así que todos somos diferentes y Dios nunca nos obligará, ¿sí? Dios nunca nos obligará a ser alguien que no somos o a que seamos igual que otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros Dios nos ha dado una personalidad diferente y no debemos de cambiar esa personalidad. Obviamente hay muchas cosas que podemos cambiar en nuestro carácter o que debemos cambiar en nuestro carácter. Pero tenemos una esencia especial, tenemos una personalidad especial. Hay personas que son más serias que otras, hay personas que son más introvertidas que otras, hay personas que hablan más que otras, ¿sí? Hay personas que expresan más sus emociones o su alegría que otras, ¿sí? Y no porque alguien sea más o alguien menos, debe ser que yo debo de cambiar, ¿sí? Esa es parte de nuestra personalidad y Dios nunca intentará cambiar tu personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él te ha diseñado de una manera especial, de una manera única, ¿sí? Obviamente que sí, hay cosas en nuestro carácter que debemos cambiar, hay cosas en nuestra manera de pensar que debemos de cambiar, hay cosas que nos hacen daño y que nos afectan que debemos de cambiar, pero nunca intentar ser como alguien más, nunca intentar querer parecernos a otra persona en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su manera de ser, ¿sí? Así que es una gran pérdida de tiempo intentar cambiar a tu pareja, a tu cónyuge, ¿sí? Intentar cambiar para que sea como tú. Me he dado cuenta que muchas veces oramos a Dios pidiéndole que la otra persona cambie, pidiéndole que la otra persona sea diferente. Esas oraciones también son obras muertas. ¿Por qué? Porque estás orando desde tu perspectiva, ¿sí? Estás orando para que Dios transforme a esa persona a conforme tú quieres que ella sea, ¿sí? Esas son obras muertas y Dios nunca contesta esas oraciones, ¿sí? La oración debería ser darle gracias a Dios por la vida de esa persona y por lo que Dios está haciendo en su vida, ¿sí? Pedirle a Dios que sea Él quien dirija sus pasos, pedirle a Dios que sea Él quien abra sus ojos en lo malo que ha hecho o en lo malo que está haciendo, ¿sí? Que la guíe por el camino correcto, ¿sí? Que le ayude a tomar buenas decisiones. Es el amor de Dios el que transforma los corazones de las personas, no somos nosotros. Por lo tanto, debemos descansar, ¿sí? Dejar de perder el tiempo en intentar cambiar a tu pareja, a tu cónyuge, ¿sí? Necesitas descansar en el Señor. ¿Qué significa descansar en el Señor? Dejar que Él obre, ¿sí? Descansar prácticamente es poner tu fe en su palabra, poner tu fe en sus promesas. Amén. Otro de los puntos donde solemos perder el tiempo es intentando o tratando de cambiar a nuestros hijos, ¿sí? Tratando de cambiar a los hijos. Muchas veces los sueños de los padres o las cosas que los padres no pudieron lograr o no pudieron cumplir, quieren verlos reflejados en sus hijos, ¿sí? Quieren que sus hijos alcancen sus sueños, quieren que sus hijos lleguen a donde los padres no pudieron llegar. Y eso es muy bueno, ese es un deseo muy noble. El problema es cuando como padre o como madre intentas o tratas que tu hijo haga lo que tú quieres, ¿sí? Intentas hacer que tu hijo tome las decisiones que tú crees que son las correctas, ¿sí? Muchas veces la relación entre padre e hijo suele distanciarse por eso,
¿Por qué? Porque los hijos quieren tomar sus propias decisiones, porque los hijos quieren ser libres de tomar sus propias decisiones, de tomar sus propios caminos. Muchas veces los dones, las habilidades que Dios ha puesto en el padre no son las mismas que Dios ha puesto en los hijos. Por eso es que si el padre es abogado, el hijo no necesariamente tiene que ser abogado, ¿sí? Por eso es que si el padre es doctor, el hijo no necesariamente tiene que ser doctor, ¿sí? Pero muchas veces intentamos que los hijos sean iguales a nosotros, que tomen las mismas decisiones que nosotros, que tomen los mismos caminos que nosotros. Y muchas veces son decisiones correctas, ¿sí? Muchas veces es una buena guianza de los padres hacia los hijos. El problema es cuando no dejamos que los hijos tomen sus propias decisiones, ¿sí? Que tomen su propio camino, ¿sí? Así que la Biblia nos muestra, la Biblia dice: instruye al niño en el camino correcto y cuando sea grande no se apartará de él, ¿sí? Esto está en Proverbios capítulo 22, que dice, instruye, en el verso 6, dice, instruye al niño, ¿sí? Por el camino correcto, y cuando él sea grande no se apartará de ese camino. Lo que estos versículos, o lo que este versículo quiere decir, al momento de instruir al niño en el buen camino, obviamente es en el camino de la palabra de Dios, ¿sí? En el camino, Proverbios 22 capítulo 6, ¿sí? Es guiarlo por el camino correcto, ¿sí? Instruirlo en la palabra de Dios, pero también hace referencia a su camino, ¿sí? Al camino del pequeño, al camino del hijo, ¿sí? Prácticamente la responsabilidad del padre es descubrir los dones y los talentos que tienen sus hijos, ¿sí? Es descubrir en qué son buenos e impulsarlos a que puedan desarrollarse en ese camino, ¿sí? Impulsarles a que puedan crecer en eso en lo que ellos ya han heredado como parte de sus dones, como parte de sus talentos, e impulsarlos a que crezcan, impulsarles a que lleguen más lejos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este versículo. Instruye al niño en su camino, en el camino del niño, en lo que él es bueno, en sus habilidades. Ayúdalo a desarrollarse, ayúdalo a que crezca en base a su personalidad, en base a sus dones y a sus talentos, no en base a tus talentos y tu personalidad, no en base a lo que tú crees que es lo mejor para él, no en base a tu propia perspectiva o lo que tú sientes, no en base a lo que tú querías lograr o lo que tú querías hacer o el sueño que tú tenías para él, ¿sí? Sino en base a su camino, a sus dones, a su talento, a su habilidad, a su personalidad. No intentes que el niño sea como tú, ¿sí? Deja que sea como él es. Guíalo, dirígelo, instrúyelo, deja que tome sus propias decisiones. Obviamente que cuando es muy pequeño, hay límites que uno le debe de poner a los niños, ¿cierto? Hay límites, obviamente que hay corrección, pero llega un tiempo en el que, pero desde que es muy pequeño, tienes que tomar esto en cuenta, ¿sí? Es guiarlo hacia su propio destino, guiarlo hacia sus propios sueños, guiarlo hacia sus propios talentos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros sueños, ¿sí? Dios ha puesto en cada uno de nosotros la habilidad de soñar, de tener visión, un talento especial, y son muy diferentes a los de otras personas, ¿sí? En todos son maneras diferentes, pueden ser parecidos, pero son muy diferentes. Y es importante tomar esto en cuenta, ¿sí? Es amar a las personas tal como son. Esa es la clave. La clave es amar a las personas tal como son. No te voy a amar o te voy a aceptar si haces lo que a mí me gusta o si haces lo que yo digo, sino amar a las personas tal y como son. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros, ¿sí? Él no espera que cambiemos, Él no espera que hagamos las cosas como a Él le agradan para aceptarnos o para amarnos, sino que nos ama tal como nosotros somos, ¿sí? Abre sus brazos y nos acepta, y después, al pasar tiempo con Él,
sin que Él nos obliga, porque Dios no obliga a nadie, porque Jesús no obliga a nadie. Es su amor lo que guía a las personas al cambio. Es su amor lo que guía a las personas al arrepentimiento. Y cuando descubrimos ese amor, cuando pasamos tiempo con Él, es cuando empezamos a hacer los cambios verdaderos, ¿sí? Es cuando empezamos a ver las obras del Espíritu. Es cuando nos liberamos de las obras de la carne. Amén. Así que tenemos que amar a las personas tal y como son, no como yo quiero que sean. Y creo que eso ha sido uno de los mayores errores que la religión ha cometido. Yo creo que eso es lo que ha sido una de las principales causas del que las personas terminen alejándose de Dios, terminen alejándose de la iglesia. El que la iglesia no acepta a las personas tal como son, ¿sí? A que la iglesia no refleja el amor de Cristo hacia las personas. Primero queremos que cambien para después aceptarlas. ¿Quieres ser parte de esta iglesia? ¿Quieres ser parte de esta comunidad? Bueno, tienes que cambiar. Y aunque hoy en día se habla mucho acerca de amar a las personas tal como son, de que pueden venir tal como son, de que Dios las ama tal como son, inconscientemente les ponemos esa barrera, ¿sí? Y decimos cosas como: después de tantos años viniendo a la iglesia ya tendrías que haber cambiado, ya tendrías que ser diferente, ya te tendrías que comportar de otra manera, ya tendrías que haber dejado ese mal hábito, ¿sí? Entonces el mensaje es, Dios no te ama porque no has cambiado, o Dios no te acepta porque no has cambiado, o la iglesia no te acepta porque no has cambiado, porque no has dejado esto, porque no has dejado aquello, ¿sí? Pero eso es una mentira, ¿sí? Eso no es verdad. La Escritura nos muestra que Dios nos ama y nos acepta tal como somos, y que conforme pasemos tiempo con Él, el cambio verdadero se irá manifestando en nuestras vidas. De lo contrario, si primero intentas cambiar para que Dios te ame, para que Dios te acepte o para que Dios te bendiga, es a lo que la Biblia le llama una pérdida de tiempo, obras muertas. Estás perdiendo tu tiempo, ¿sí? Estás haciéndolo en base a tu propio esfuerzo. Primero quieres cambiar, primero quieres dejar de hacer ciertas cosas para que Dios te bendiga, para que veas, para que Dios te muestre su favor. Así que vivir de esa manera es vivir perdiendo tu tiempo, ¿sí? Es vivir por medio de tu esfuerzo. Como te decía, son obras muertas. Estás siendo cautivo, preso de las obras muertas. Obras que no traen ningún resultado positivo. Obras que no te bendicen. Obras que no te favorecen, ¿sí? Otro punto en el que solemos perder nuestro tiempo, y creo que es en el que más perdemos nuestro tiempo, en el que más energía gastamos, es tratando de cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es tratar de cambiarnos a nosotros mismos. Tratar de cambiar algo en ti sin que Dios se involucre. Entonces, lo más probable es que no tengas éxito. Y te digo esto porque en experiencia propia, ¿sí? Porque yo fui víctima de esto. Yo fui víctima de las obras muertas. Yo fui víctima de las obras de la carne, ¿sí? Venía a la iglesia y escuchaba un mensaje acerca de lo que sí debo hacer y de lo que no debo hacer. Entonces salía y yo lo quería intentar, ¿sí? Y ahora no voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto, y me voy a disciplinar, y ya no voy a ir a tal lugar, ya no voy a ver ciertas cosas, ya no voy a decir malas palabras. Y lo intentaba y me esforzaba, y al final terminaba fracasando. ¿Por qué? Porque lo hacía por medio de mis propio esfuerzo, ¿sí? Obras muertas, perdía el tiempo, y cuando fallaba, entonces el enemigo venía y decía con pensamientos en mi mente: eres un fracaso, ¿sí? Nunca lo vas a lograr. ¿Ves? No tiene ningún caso que sigas yendo a la iglesia, no te beneficia en nada, no hay ningún cambio. Ese es uno de los principales pensamientos que el enemigo pone en nuestras mentes. De nada te beneficia ir a la iglesia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevas y no hay ningún cambio? ¿Sí? Te hace sentir hipócrita, te hace sentir culpable, ¿sí?
Pero eso es una mentira, ¿sí? La Biblia dice que el enemigo es un mentiroso, es mentira. No le hagas caso a ese tipo de pensamientos. Lo que puedes hacer, ¿sí? O lo correcto, lo que deberíamos de hacer es seguir confiando en Dios, ¿sí? Es poner nuestra fe en Él, es creer en su palabra, es pasar tiempo con Él. Tratar de cambiar algo en ti sin que Dios se involucre es una pérdida de tiempo, no traerá ningún resultado, son obras de la carne. ¿Qué son obras de la carne o las obras muertas? Es cualquier plan que hagamos para tratar de hacer que pase algo en nuestras vidas sin tomar en cuenta la guía de Dios. Es cuando tú ideas un plan, cuando tratas de hacer algo para hacer un cambio en ti, para hacer que pase algo en tu vida sin tomar en cuenta la guía de Dios, ¿sí? Son obras de la carne, obras muertas, es pérdida de tiempo. Y al intentar cambiar a nosotros mismos, solemos cometer ese error, ¿sí? Solemos cometer ese error. La Escritura dice en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, ¿a qué se refiere este versículo cuando dice que separados de Él nada podemos hacer? No se refiere a que no podemos hacer nada literalmente, ¿sí? Obviamente podemos hacer muchas cosas, sino que se refiere a que separados de Él como la raíz, como el árbol, y nosotros como una rama, que separados de Él no podemos dar buen fruto, ¿sí? Separados de Él no podemos dar buen fruto, es decir, no podremos tener éxito en lo que intentamos hacer, no podemos tener éxito en el cambio que queremos hacer. Pero cuando estamos unidos a Él, cuando lo tomamos en cuenta en nuestra guía, en su dirección, en su palabra, entonces podremos dar buen fruto, ¿sí? Entonces podremos tener éxito. La Escritura dice en Salmo 127, verso 1, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Es decir, que si no es Dios a través de ti guiándote, que si no estás tomando en cuenta a Dios para cada paso que das, en vano es el esfuerzo que haces por hacer un cambio en tu vida, ¿sí? En vano es el sacrificio que haces, en vano es la pérdida de energía, el cuánto te esfuerzas, en cuánto inviertes, en los planes que ideas para hacer eso, ¿sí? Así que separado de Dios es difícil poder tener éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces solo son fruto de nuestra carne, fruto de nuestro esfuerzo. Nos vamos de la iglesia pensando, el mensaje hoy habló acerca de la ira, ser libres de la ira, y vamos a nuestra casa y dices, hoy no me voy a enojar, ¿sí? Hoy ya no me voy a enojar más, voy a vencer la ira, voy a vencer el resentimiento, y te esfuerzas durante un tiempo, ¿sí? Y lo estás consiguiendo y lo estás logrando, pero cuando menos te das cuenta, otra vez, ¿sí? Vuelves a caer, y viene el enemigo y te dice, ¿ves? De nada sirve, ¿sí? No funciona, de nada te sirve ir a la iglesia, no seas hipócrita, ¿sí? Y es ahí cuando tratamos de fingir. Hemos escuchado que ya cuando tienes 1 año, 2 años viniendo de la iglesia, que tu comportamiento ya tiene que ser diferente, ¿sí? Así que como tú te das cuenta que el comportamiento todavía no cambia o no como debieras, entonces empiezas a fingir que eres como una persona. Ves a la otra persona, la ves que es seria, que no dice malas palabras, que se comporta de una manera pulcra, y entonces quieres imitarlo, ¿sí? Quieres ser como es esa persona, cuando tu personalidad no es esa, ¿sí? Recuerdo que recientemente, cuando yo me empecé a tomar en serio la palabra de Dios, cuando empecé a tomar en serio mi vida y caminar con el Señor, recuerdo que intenté dejar muchas cosas por medio de mi esfuerzo.
y veía la vida de otras personas y trataba de imitarlas y trataba de ser como ellas. Por lo tanto, me volví muy serio, ¿sí? Más amargado que serio, ¿sí? Ya no me reía de las bromas que hacían otras personas porque pensaba que era pecado. ¿Cómo me voy a reír de la broma que hizo? ¿Cómo me voy a reír del que está hablando, ofendiendo a otra persona? ¿Sí? ¿Cómo me voy a involucrar en ese tipo de conversaciones? Así que las personas empezaron a dar cuenta que yo era diferente, pero no que era diferente para bien, sino que era diferente para mal. Ahora era más amargado, más introvertido, ya no quería convivir, ya no quería pasar tiempo con mis amigos. ¿Por qué? Porque pensaba que estaba mal, pensaba que era pecado. Estaba cambiando a como yo creía que debería de ser un buen cristiano, ¿sí? El mensaje que le estaba dando a las personas que no conocían de Dios era: no te acepto como eres, por eso me alejo. No te amo, por eso no convivo contigo, por eso no río contigo, ¿sí? Y ese es el mensaje que muchas veces transmitimos como iglesia. Pero al final no son obras del Espíritu, sino son obras muertas, ¿sí? Son obras de la carne. Y nos esforzamos por hacer ese cambio, pero es un esfuerzo en vano, ¿sí? Que no trae ningún fruto positivo. Así que el venir a la iglesia y escuchar un mensaje no te va a cambiar de un día para otro, ¿sí? Es por medio de pasar tiempo con el Señor lo que trae la transformación, lo que trae el verdadero cambio, ¿sí? La gracia es la única que puede cambiar a una persona con éxito. ¿Por qué? Porque la gracia es lo único que puede cambiar el corazón. La Escritura dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, ¿sí? Es su gracia, es su amor. Él nos cambia mientras pasamos tiempo con Él, ¿sí? Mientras pasamos tiempo con Él. ¿Por qué te digo esto? Porque el que vengas hoy a la iglesia, escuches un mensaje y salgas y trates de llevarlo a cabo o trates de hacerlo, normalmente eso termina frustrándote y termina en fracaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio, el verdadero transformación trata de pasar tiempo con el Señor, no escuchar un mensaje motivacional, no solamente escuchar un buen sermón y ya creer que las cosas serán diferentes, sino pasar tiempo con el Señor, tiempo con Él, ¿sí? Es una transformación que va de poco a poco, ¿sí? Él nos cambia mientras pasamos tiempo con Él. Así que si quieres que las cosas que escuchas en la iglesia operen en tu vida, pasa tiempo en la palabra respecto a esa situación que estás viviendo, ¿sí? Tienes que pasar tiempo en la palabra con respecto a esa situación que estás viviendo, ¿sí? Por ejemplo, si quieres ser libre de la ira, de la depresión o de cualquier cosa que estés pasando, tienes que ir a la palabra y pasar tiempo, ¿sí? Leyendo versículos, escuchando respecto a lo que la Biblia dice sobre esa situación, ¿sí? Sobre la depresión, sobre la ira, sobre el resentimiento, y tienes que meditar en ello, pasar tiempo con esa palabra, ¿sí? Y es así como poco a poco la palabra de Dios produce la transformación o el cambio en tu vida, ¿sí? Si quieres ser libre de la ira, no vas a ir a buscar acerca de la prosperidad, ¿sí? Si quieres ser sano, no vas a ir a buscar acerca de no vas a ir a buscar en la Biblia acerca de la ira o de la condenación, ¿sí? Tienes que involucrarte respecto a eso que estás viviendo, respecto a lo que estás pasando, pasar tiempo con la palabra, ¿sí? No se trata de solamente escuchar un mensaje y después sale e intentarlo, que es algo muy noble, ¿sí? Pero realmente no trae buenos resultados. La clave está en pasar tiempo en la palabra respecto a esa situación que estás viviendo, ¿sí? Pasa tiempo, busca algunos versículos relacionados
a esa situación que está pasando e involúcrate, medita en ellos de día y de noche, háblalos, decláralos en tu vida, declara ese favor en tu vida y verás que poco a poco la transformación se irá manifestando. ¿Por qué? Porque cuando descubres el amor de Dios en su palabra, cuando descubres el bien que Él quiere hacerte, cuando descubres que Él ha cubierto cada área de tu vida, que Él tiene una palabra para cada área de tu vida, ¿sí? Que Él se hace responsable de cada área de tu vida y descubres ese bien, descubres esa bondad y lo crees, entonces el favor de Dios empieza a manifestar, ¿sí? El favor de Dios se empieza a liberar en cada uno de nosotros, ¿sí? Es la gracia la que puede traer cambios con éxito en nuestras vidas, ¿sí? No son nuestras acusaciones, no es nuestro esfuerzo, ¿sí? No es nuestra culpa, no es nuestra condenación, no son nuestros intentos, sino es su palabra, es su gracia, cuando meditas en ella, cuando pasas tiempo con ella. Así que no sucede las cosas solo por evitar hacer algo o intentar hacer algo, ¿sí? Ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a juntarme con estas personas, ya no voy a ver ciertas cosas, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ahora voy a hacer esto, ahora me voy a esforzar, ahora me voy a levantar temprano, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a hacer esto. No, no sucede por eso, el cambio no viene por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son obras muertas, obras de la carne, cosas que estás intentando hacer por ti mismo. La clave está en pasar tiempo en la palabra, ¿sí? Pasar con la palabra, descansar en Jesús, descansar en lo que Él dice de cada situación, descansar en que Él dice que ciertamente el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida, ¿sí? Que Él ha suplido todas tus necesidades, ¿sí? Que Él te ha coronado, que como un escudo te rodea de su favor, que Él es el Dios que te sana, que Él ha enviado su palabra y te ha sanado, que Él ha cargado con todas tus enfermedades, Él sufrió todos tus dolores, por su llaga has sido sanado, ¿sí? Medita en ello, medita en su palabra, ¿sí? ¿Qué es aquello en lo que necesitas cambiar? ¿Qué es aquello en lo que necesitas ser renovado? La Escritura dice que tú y tu casa servirán al Señor, que no hay justo ni hijo de justo que quede desamparado, que padezca hambre, que padezca necesidad, ¿sí? Él suplirá tus necesidades. Él es el Dios que te provee. Él es Yahvé Jireh, ¿sí? El Dios que provee. Medita en ello. Cualquiera que sea tu situación, cualquier necesidad que estés pasando, busca promesas de Dios. Busca versículos en la Biblia que hablen de ello y medítalas, ¿sí? Involúcrate, pasa tiempo con la palabra, ve la misericordia de Dios en ello y verás cómo el cambio, cómo la transformación por obra de su Espíritu se hace realidad en tu vida. Amén. Los chicos de la alabanza, por favor, pueden ir pasando. Estoy por terminar. Por último, me gustaría leer 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es esa gloria del Señor? ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesús. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la gloria del Señor. ¿Y quién es Jesús? La Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en Cristo Jesús, ¿sí? La gloria de Dios es Jesús y Jesús es la gracia y la verdad, ¿sí? La gracia y la verdad. Y cuando tú miras esa gracia y esa verdad, cuando la pones enfrente de ti y te reflejas en ella como en un espejo, es decir, cuando crees lo que la gracia y la verdad dice acerca de tu vida, acerca de tu situación, ¿sí? Cuando crees lo que la gracia y la verdad dice acerca de esa situación que estás pasando, acerca de tu necesidad, acerca de tu salud, acerca de tu economía, acerca de tu personalidad,
acerca de tu carácter, cuando lo ves y cuando lo crees, entonces dice que somos transformados, ¿sí? Lo voy a leer otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de qué? La misma imagen de Jesucristo, la gloria de Dios. Es decir, que la gloria de Dios, que es su favor inmerecido, su gracia, se refleja en nuestras vidas, ¿sí? Sale a la luz, se manifiestan sus bendiciones en nuestras vidas, se hace realidad su palabra en nosotros. Pero cuando ¿qué? Cuando pasamos tiempo meditando en ello, ¿sí? Entonces la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Una de las bendiciones más conocidas es cuando le decimos a las otras personas que la gloria, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? Es precisamente lo que dice este versículo, ¿sí? Que puedas mirar, que puedas descubrir el favor de Dios en tu vida, que puedas descubrir esa gracia y esa verdad que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, ¿sí? Y dice que entonces somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Pero dice, ¿por medio de qué? Como por el Espíritu del Señor, no como por tus fuerzas, ¿sí? No como por tu buen desempeño, no como por tu esfuerzo o sacrificio, sino como por el Espíritu. Descansa, descansa en su palabra, descansa en sus promesas, refléjate en su palabra como en un espejo, deja que su gloria se manifieste en tu vida, amén. Y así serás transformado de gloria en gloria y serás llevado de victoria en victoria a la misma imagen del Señor, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras nos ponemos de pie, ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos ha liberado de las obras muertas, de las obras de la carne. Porque ahora podemos invertir bien nuestro tiempo. Podemos elegir en qué pasar nuestro tiempo, en qué invertirlo en lo correcto. Dejar de desperdiciar nuestro tiempo, nuestra energía, intentando de cambiarnos a nosotros mismos, intentando de cambiar a las personas, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a los que nos rodean. Porque eso trae dolor, eso trae distanciamiento, trae separación. Sí, lo mejor es confiar, descansar en la gracia de Dios. Descansa en su palabra, medita en ello, créele a Dios, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque has provisto todo lo necesario para que tengamos éxito en esta vida, para poder ver un cambio verdadero, una transformación. Gracias, Señor, porque tú nos has unido a ti mediante el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque hoy podemos confiar, podemos estar unidos a Jesús y dar buen fruto. Gracias, Señor, porque a partir de ahora no desperdiciaremos más nuestro tiempo intentando cambiar cosas que no podemos cambiar, y podemos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, en ti, Señor, en tu palabra, en los que nos dan la alegría, la verdadera felicidad, en lo que trae el verdadero éxito, en lo que trae todo lo que necesitamos, que eres tú, Padre. Gracias porque hoy podemos mirarte como en un espejo, a cara descubierta. Gracias porque no hay más limitaciones, no hay más separación. Gracias porque mis fallas, mi pasado, no me alejan, no me impiden estar cerca de ti. Al contrario, tú me amas tal como soy.
nos recibes tal como somos. A cara descubierta podemos mirarte como en un espejo y ser transformados por tu gracia, por tu verdad, e ir de gloria en gloria. Ver el favor, tu favor en nuestras vidas, ver tus bendiciones hacerse real en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en la de nuestros familiares, en la de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Así que mis hermanos, recuerden, sí, recuerda no perder más el tiempo. Recuerda ser libre de las obras muertas, de las obras de la carne, sí. Así que sigue confiando en Dios, descansa en el Señor, sí. Confía en su palabra, búscalo a Él, pasa tiempo con Él y verás cómo las obras del Espíritu se empiezan a manifestar en tu vida. Amén. Muy bien, vamos a orar por las ofrendas. Te invito a que tomes tu lugar ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros y te has hecho responsable de nuestras vidas. Por eso descansamos en ti, descansamos en tu palabra. Damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de cada situación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos nuestras reuniones los días miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos miércoles de oración, ¿sí? El miércoles es un día muy especial porque además del servicio que hay aquí en la iglesia, el mensaje, la alabanza, también tenemos un momento para orar, ¿sí? Para orar por cada una de sus peticiones, para orar por necesidades, para dar gracias también por aquellas necesidades que han sido suplidas, por las oraciones contestadas. Así que no te lo pierdas, miércoles 6 de la tarde, también los domingos como ahora 10 de la mañana y 6 de la tarde. El grupo de alabanza se reúne los sábados a las 5 de la tarde, tiene su ensayo, y el grupo de jóvenes sábado a las 6 de la tarde. Sí, mis hermanos, el día de hoy también hay talento. Te recuerdo que tenemos talento por si tú gustas quedarte, disfrutar de unos ricos, deliciosos alimentos. También me dice la pastora que el día de hoy todos los padres, todos los que son papás están invitados, comen gratis, ¿sí? Por lo del Día del Padre, todos los papás comen gratis, amén. Así que pues me parece que son todos los anuncios, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie para ir a desayunar, para quedar despedidos? Si gustas ahí donde estás, desde tu lugar, levantar tus manos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, descansando en su palabra, siendo libres de las obras muertas. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.